buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente estamos en la mesa de diálogo Land and Building, en esta mesa de diálogo en concreto, como le hemos dado en llamar, la mesa de diálogo mitos y realidades del fideicomiso, un tema que mucha gente conoce, que en Los Cabos se usa mucho, pero que también mucha gente no conoce, mitos y realidades del fideicomiso ante el COVID-19. Así es que si usted es experto en fideicomisos, no se va a aburrir porque tenemos a grandes actores. Está con nosotros, por supuesto, y saludo y un gusto saludar a Alejandro Arechiga, quien es el director municipal de Catastro, Alejandro Arechiga de la Peña. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes, felicidades. Al contrario, bienvenido Alejandro Arechiga de la Peña. También está con nosotros el notario público número 31 aquí en el municipio de Los Cabos, Eric Kaumann. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Michelle. Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias. Importante la actividad notarial aquí en el municipio, por supuesto. También está con nosotros el licenciado Jorge Piquet, quien es el ejecutivo fiduciario regional turístico para Baja California Sur de Intercam Banco. Quienes ya lo conocen, bueno, es el tema de los bancos presentes a través de la figura del fideicomiso. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias. Muy bien. Qué gusto estar participando aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, también está con nosotros el licenciado Eduardo Tapia, quien es el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados aquí en el capítulo Baja California Sur. Eduardo, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, Michelle, buenas tardes, gracias. Perfecto, y me quedo contigo, Eduardo, porque cuando hablamos de los fideicomisos, hablamos desde qué es un fideicomiso, cómo ubicamos los fideicomisos y sobre todo quienes estamos aquí en Los Cabos, en esta mesa de diálogo, mitos y realidades ante el COVID-19. ¿Qué es el fideicomiso y cómo se maneja? Platícanos, Eduardo, tú que eres experto abogado y gran conocedor en temas de seguridad de la tenencia, sobre todo de la tierra, y que haces mucho el famoso escrow. ¿Qué es un fideicomiso y cómo podemos definirlo aquí en el municipio de Los Cabos? Gracias, Michelle, con mucho gusto. Efectivamente, el fideicomiso es uno, como mencionabas, que se emplea en esta zona del país por tratarse de una cercanía con la costa o la playa, y por ello es que, dadas las restricciones para temas de propiedad directa de extranjeros, se ha empleado esta figura. Básicamente el fideicomiso es un acto jurídico, hablando en lato sensu, en donde una persona llamada fideicomitente afecta ciertos bienes para un fin lícito y que este fin está confiado a una institución fiduciaria. Básicamente hay tres partes en el fideicomiso, conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde se regula su mecanismo. Estamos hablando del fideicomisario, el fideicomitente, que es el que afecta a los bienes, el fideicomisario, vamos a decir, es el beneficiario, y la institución fiduciaria. Conforme a la legislación mexicana, y de hecho se ha ido acotando, las instituciones fiduciarias son los bancos, vamos a decir, instituciones de banca múltiple, pero también se ha abierto el esquema para que haya otro tipo de entidades financieras que puedan también fungir como fiduciario. La figura viene de manera inicial del common law en Inglaterra, en Estados Unidos, y de aquí se adapta, vamos a decir, en 1932, 33 con la ley. De ahí obviamente ha habido una serie de reformas importantes, pero básicamente el fideicomiso es un vehículo tanto de protección patrimonial, por un lado, y vamos a decir en manera general, es importante no solamente en esta parte del país, sino en el resto del país cuando no hay restricción para extranjeros, pero también una manera de aislar ciertas responsabilidades para aquellas personas que están aportando los bienes y en ese caso la institución fiduciaria en cuyo la encomienda que tienen para llevar a cabo estos fines, pues tienen esa protección adicional. Entonces, es lo que nosotros los abogados nos gusta hablar de ficciones jurídicas, ¿no? Y el fideicomiso es eso, es una ficción jurídica, no tiene, por tanto, una personalidad jurídica, no es una empresa, no se puede hablar de algo distinto del fideicomiso porque al final de cuentas se plasma bien en un contrato en donde se establecen estos fines. Entonces, es ahí donde viene un poco quizás la parte técnica. Por ejemplo, recientemente con el COVID-19 que mencionabas, Michelle, el gobierno da por terminados ciertos fideicomisos públicos
en donde dicen es que no tienen estructura orgánica. Bueno, técnicamente pues ningún fideicomiso lo tiene porque es un contrato, no existen partes fuera del contrato, pero para ejemplificar un poco el tema, la idea de estos fideicomisos públicos que tienen mucha valía, quizás los están cortando con la misma tijera cuando no debe ser el caso, porque efectivamente hay fideicomisos que son ineficientes, pero no es el caso, por ejemplo, del propio Fonatur, ¿no? Fonatur es un fideicomiso que se creó en el 74, en donde se encargó a una institución fiduciaria que es Banobras. Entonces, se ha detonado el crecimiento turístico en esta región, así como en Cancún, en Ixtapa, en Huatulco, en Litibú, con relación a estos fideicomisos. Entonces, vamos a hablar de fideicomisos en términos amplios, pero es efectivamente una figura muy conveniente, no solamente en estos tiempos, sino en general a través de la estructura jurídica mexicana. Por supuesto, cuando hablamos del fideicomiso, ahorita que decías el fideicomiso, que mucha gente no lo ubica al Fonatur como un que nace Los Cabos por el Fonatur, mucha gente lo sabe, y que el Fonatur nace del Banco de México, del Banco Central Mexicano. Es curioso el tema de la historia de los fideicomisos, y ahorita muy en tema con el tema de Nacional Financiera, donde el gobierno federal decide eliminar fideicomisos. Pero cuando hablamos de fideicomisos aquí en Los Cabos, uno habla con un extranjero, un internacional, y piensa solamente en fideicomisos inmobiliarios, es decir, de la propiedad, de la tenencia de la tierra, y hay tres actores importantes, tanto el notario como la autoridad, como los bancos, esos temas de fiduciario, fideicomitente, fideicomiso y tantos términos que normalmente no conocemos, pero me voy contigo como notario, Erich Kaufmann, notario público número 31. Platícanos qué haces, cuál es tu intervención como notario en un fideicomiso y qué le dirías a los que nos están escuchando tú como notario público. Bueno, gracias. Pues como bien explicó Eduardo, el fideicomiso es un contrato mercantil regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí en el destino, y yendo a tu pregunta, Michelle, pues nos referimos coloquialmente al fideicomiso, y el fideicomiso, la concepción que toda la gente aquí tiene, agentes de bienes raíces, desarrolladores, americanos, ¿verdad?, o canadienses que llegan a adquirir aquí propiedades en la zona, se refieren al fideicomiso, y es el mismo contrato mercantil, pero referido a la adquisición de bienes inmuebles por parte de una fiduciaria, que en este caso es un banco, una institución bancaria, como un vehículo de adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, que la zona restringida está definida en la Constitución política como una franja de 50 kilómetros a lo largo de las playas y de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras, en la cual no se permite que los extranjeros adquieran el dominio directo de tierras, aguas y sus accesiones. El fideicomiso de esta naturaleza nace, por así decirlo, mediante un decreto en el año de 1970, en el que se estableció la posibilidad para que los extranjeros y que las adquirieran a través de fideicomisos inmuebles en la zona, derechos fideicomisarios sobre inmuebles en la zona prohibida, que ahora se le conoce como zona restringida por una modificación que hubo. Este tipo de contratos pues surgió de la necesidad de captar inversiones en estas zonas de playa, que son muy atractivas para los turistas, dado que anteriormente, al no permitirse ese tipo de actos, pues se recurría a otros subterfugios de prestanombres y otras figuras, arrendamientos y demás, que generaban mucha inseguridad jurídica, ¿no? Entonces ese fue un primer paso. Con posterioridad hubo un reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Eso fue en el año de 1989, y que era un reglamento que iba más allá de la ley. Esto también generaba incertidumbre, porque pues la ley no permitía la adquisición, y pues un reglamento de la ley sí lo permitía a través de
de estos fideicomisos. Fue hasta los tiempos ya de Salinas, creo que en el año de 93, que salió la nueva ley de inversión extranjera como un preámbulo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y posteriormente su reglamento, y pues ya con estos instrumentos jurídicos ya se reglamentó más este tipo de contratos que hasta nuestros días han servido como un vehículo de inversión inmobiliaria en los centros turísticos, ¿verdad?, del país. Claro, cuando hablamos de fideicomisos es importante la función notarial, en la parte de la seguridad jurídica, importante el tema de la banca. Jorge, cuando hablamos de los bancos y si hablamos del fideicomiso, podemos hablar de una comisión en latín, ¿no? Una comisión de fe. ¿Qué es un fideicomiso? Cuando hablamos de la banca, ¿cómo se manifiesta la fe? Digo, yo a los bancos les tengo, hijo, pero ¿cómo se manifiesta la fe en la banca, man? En una fideicomiso? Platícanos, ¿qué hace un fideicomiso dentro de un banco? Bien, Michelle, muchas gracias. Ya se dijo la parte jurídica, el sustento. ¿Cómo se manifiesta la fe? Coloquialmente se dice que actuamos como buenos padres de familia. Ahí, en un término muy, muy amplio. La encomienda que nos dan los clientes la debemos de cumplir cabalmente. Los contratos establecidos para ese efecto así nos lo manifiestan. Entonces, hay penas para quienes incurren en faltas directamente en la administración propia de los contratos de fideicomiso. Entonces, es algo muy serio, es una encomienda que efectivamente tenemos que desarrollarlo pues con toda la inteligencia, la sapiencia, a veces la tolerancia, para que pueda tener éxito. Es cierto que lo más común en esta zona es el traslativo de dominio. Tenemos 2,000 kilómetros, más de 2,000 kilómetros de litoral, y es lo que conocemos mayormente, pero en épocas como esta, también hay otro tipo de contrato que sirve de ayuda, que a veces se desconoce, y es muy importante el conocerlo para poderlo asesorar y ofrecérselo a los clientes. No sé si quieres que comente eso, Michelle, o nos esperamos a otra ronda. Sí, nos vamos a la siguiente ronda. Muchas gracias, Jorge, sobre todo la importancia de la presencia de la banca, porque cuando se habla de un fideicomiso, se habla de muchas cosas, de hacer un bienes, temas inclusive de administración, de darle ciertos derechos a cierta persona en cierto tiempo. Es tan grande el tema fiduciario, pero me gustaría ir con Alejandro Arechiga. Alejandro, agradecemos mucho tu tiempo a nivel municipal. Pareciera que el catastro, cuando a mí me dijeron es que el catastro tiene mucho que ver con fideicomiso, yo dije, a ver, vamos a invitar a Alejandro Arechiga. Tú como director municipal de catastro, Alejandro, ¿cómo intervienes en un fideicomiso? Muchas gracias, Michelle, por la oportunidad y saludo nuevamente a todos los amigos, Eduardo, Eric y Jorge Piquet. Michelle. Gracias. Pues mira, Michelle, como director municipal de catastro, yo te puedo platicar que nuestra principal función administrativa es el de llevar un padrón de inmuebles en el municipio de Los Cabos. Es decir, todas aquellas operaciones que pasan ante notario público, traslativas de dominio, llámense compraventas, donaciones, y en este caso fideicomisos, traslativos de dominio, que dicho sea de paso es la forma en la que los extranjeros pueden usar, gozar y disfrutar de un bien inmueble. En nuestro caso, el municipio de Los Cabos, que se encuentra dentro de zona restringida por los limitantes que mencionaba Eric, pues es el de este padrón que nosotros llevamos como catastro, es manifestar todos aquellos fideicomisos que se celebren ante los notarios públicos de la zona. Y con este padrón, la principal función de catastro es llevar digamos, un registro o una base de datos, no nada más cartográficamente, sino también para efectos de cálculo de los impuestos prediales. Entonces, pues como es sabido por todos, la actividad inmobiliaria aquí en el municipio había estado muy activa hasta antes de esta contingencia, y esa es la principal función que tiene el catastro municipal: llevar un padrón de todos y cada uno de los fideicomisos que se celebren en la zona para efectos de impuesto predial. Por supuesto, estamos hablando de mitos y realidades del fideicomiso ante el COVID-19. Esta es su revista digital Land and Building, y estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, en Twitter, en todas estamos participando y hablando ahorita sobre el tema fiduciario. Eduardo, cuando hablamos de un fideicomiso,
podemos hablar, ¿qué tan difícil, y aquí digo, voy a ser el abogado del diablo, pero qué tan difícil es hacer un fideicomiso? ¿Qué tan difícil lo hacen los abogados? ¿Qué tan difícil es cuánto se tarda el notario? ¿Cuánto se tardan los bancos? ¿Cuánto se tarda Alejandro en el registro? Realmente tú como abogado y que mucho litigas aquí en Los Cabos, sobre todo sobre estos temas de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, sobre todo con extranjeros, aparte de la gran labor que hacen en la barra mexicana del Colegio de Abogados, ¿qué tan difícil es hacer un fideicomiso inmobiliario? Pues digo, la cuestión no es la dificultad del fideicomiso, quizás es el tema de los tiempos que se han ido acrecentando por una serie de regulaciones que el gobierno federal ha impuesto a los fiduciarios en ¿Este cuanto a gobierno información. o el anterior? El anterior y este, ok. O sea, no es algo nuevo, ya hay una burocracia. Y aquí abro la mesa para charlar en café. Y Eduardo, perdón, te interrumpí, entendiendo que viene de no nada más de este gobierno. Exactamente. Entonces, a raíz de una serie de restricciones para evitar el lavado de dinero y ubicar de mejor manera cuál era el beneficiario final, quién es el que estaba aportando el dinero, porque quizás las estructuras sirven bien para secrecía, sirven bien para seguridad jurídica, pero también podían llegar a estar escondiendo capitales no bien habidos a través del fideicomiso. Entonces, la idea fue implementar una serie de cuestiones administrativas para que los fiduciarios recabasen información adicional que no estaban recabando en lo que se llama como formatos de conoce tu cliente o know your customer, el KYC. A raíz de eso, el tema de los fideicomisos, obviamente por tema de necesidad jurídica, porque la mayoría de los que están comprando bienes, vamos a decir, en las zonas más caras del municipio, pues sí recurren al tema del fideicomiso. El punto aquí estriba, Michelle, en que a raíz de todas estas regulaciones, de esta información adicional, nuestra labor como abogados quizás se ve menguada y realmente nos volvemos a veces gestores de obtención de documentos que muchas veces en la parte jurídica sí entiendo que tienen ellos que recabar la información, pero también ha retrasado los tiempos de ejecución porque la ley misma marca que un fideicomiso cuando trata de bien inmueble forzosamente tiene que estar por escrito y ante notario. Entonces hay tres, vamos a decir, etapas de revisión en donde, bueno, el fiduciario prepara una serie de documentos como modelo y cada fiduciario, como en este caso que está Jorge con nosotros en Intercam, pues tienen un formato más o menos establecido en donde pues estamos hablando de fideicomisos ya el más light de 30 hojas. 30 hojas. Oye, Eduardo, y de los tres actores, vamos pensando que no está ni Alejandro, ni Erich, ni Jorge, ¿quién es el más tardado? ¿Catastro, el notario o los bancos? Los bancos. A ver, Jorge, los bancos, ¿por qué son tardados los bancos? ¿Por qué se tardan los bancos tanto? De acuerdo a lo que dice Eduardo. Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta. Claro, claro. No dudó nada Eduardo en decirlo. Perdón. Sí, no, está bien. Como bien lo comenta, el soporte documental ha sido esencial. La prevención del lavado de dinero ahorita está por encima de cualquier cosa. Menor riesgo en contra de la rapidez. Ese es el lema casi. ¿Qué estamos haciendo nosotros contra eso? El extranjero requiere un permiso de parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la fiduciaria tiene que tramitar. Para llegar a ese momento requerimos identificación de pasaporte del comprador, del sustituto, identificación del que vende y el antecedente de propiedad y una solicitud llenada y firmada por él o el gestor inmobiliario. Con eso le tramitamos el permiso. En la práctica, si recibo esa documentación hoy, en 24 horas le estamos firmando el permiso, siempre y cuando obviamente haya hecho el pago, ¿no? Tiene que hacer el pago y a partir de ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga un plazo de aproximadamente 5 días hábiles. En tiempos como estos de contingencia están teniendo un solo día están teniendo revisión de permisos. Están yendo a 10, 14 días en momentos como estos, pero los están sacando, no los están deteniendo los permisos nuevos. Entonces, eso es la parte del soporte documental del extranjero. Pero aparte necesitamos soportar el documento de quien vende, sociedad conyugal, separación de bienes o es una empresa, el apoderado, su identificación, copia del poder. En resumen, tenemos el más light, como dice Eduardo, nos lleva cerca de 40 documentos.
Okay. La notaría, en promedio, es lo básico, avalúos, certificados, etcétera. Se lleva el 25% de eso, pero nosotros necesitamos recibir una serie documental que si no contamos con ella, no se puede aprobar, no se puede firmar el contrato, y esa parte es la que hace lento el proceso. En resumen, mi chamba, si me dicen, oye, sí, pero ¿cuánto te llevas tú? Yo me llevo 15 días. El resto es recibir los documentos de las partes. Sí. Ahí como que no se escuchó bien, Jorge, le picaste algún botón o algo que como que se distorsionó el sonido. O sea, tú te tardas 15 días, pero el proceso en promedio tardará que 20 días más por temas administrativos. El proceso, un proceso ágil, entregando la documentación, las partes, cumpliendo, oye, te hace falta esto, y entregándolo se debe llevar entre 30 y 45 días ahorita. Ahorita. En la práctica, sí. Perdón, en la práctica se está llevando mucho más tiempo, pero hemos estado sacando contratos entre 30 y 45 días cuando todo mundo está cumpliendo en la entrega de la documentación adecuada. Claro, y en Mundo Feliz, Eric, digo, si se tarda acá 30, 40 días, ¿qué te dicen los clientes? ¿No se desesperan los extranjeros por tanto tiempo que se tarda todo el proceso? Vamos viendo que sea cualquiera de las partes, en el armado, la estructuración, los papeles. ¿No se te desespera el extranjero y pierdes inclusive inversiones en México? Pregunta. Bueno, eso es un tema... progresivamente se han ido estableciendo más requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del lavado de dinero, pues todos los que intervenimos en la cadena de una transacción inmobiliaria estamos obligados, somos sujetos obligados. Entonces, llega un cliente a un fideicomiso y pues tiene que satisfacer los requisitos que muchas veces son los mismos, ¿verdad? Para el banco, termina con el banco y llega con el notario, y el notario le va a pedir lo mismo, y si ya se pasaron 2 o 3 meses en ese proceso, pues tiene que actualizar la información. El broker también le tiene que pedir lo mismo. En fin, es una multiplicación de obligaciones, ¿verdad? Y de partes que estamos obligados a cumplir con la misma disposición. Y ahí siento que ha faltado, digo, esta de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues es un tema pues muy nuevo. O sea, yo he asistido a muchos congresos de notarios y pues cada notario tiene su interpretación y su idea de cómo se tienen que cumplir las obligaciones. En los bancos me imagino que es lo mismo. Entonces, pues pasa lo que las sanciones son importantísimas, ¿verdad? Si a mí como notario me dicen, oye, la identificación de la persona que es fideicomisario, a mi juicio, porque todo es a juicio de la autoridad, no es lo suficientemente nítida, pues tache guarache, ¿verdad? Y te da una multa de 450,000 pesotes. Claro. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que todos como coloquialmente se dice, todos nos ponemos el guarache para no espinarnos, y entonces la tendencia es de que todas las partes involucradas que están obligadas a cumplir con esas obligaciones, pues pedimos los requisitos a veces excesivos, pero lo hacemos porque pues las consecuencias de que la autoridad llegue a tomar una determinación de esa naturaleza, pues son impresionantes, ¿no? O sea, claro, y son acumulativas las multas. Claro. ¿Cuánto te tardas, en promedio, cuánto te tardas llegándote los documentos? ¿Tú como notario, qué te tardas? ¿1 semana, 3 días teniendo todo? Pues mira, es que es un proceso que normalmente corre en paralelo con los bancos. Intervienen muchas veces despachos de abogados, del comprador, del vendedor, o sea, a veces son operaciones muy complejas, no porque la operación sea compleja en sí, sino porque se hace compleja al intervenir tantas partes, pero
digamos, yo cuando tengo ya todos los documentos prácticamente ya tengo elaborada la escritura, porque estás hablando de un proceso que lleva 2 o 3 meses, pero cuando ya tengo todos los elementos, cuando ya recibí el permiso por parte del banco y ya tengo todos los documentos, es pedir que pues, el fiduciario me apruebe la versión final, las partes me aprueben la versión final, y pues podemos firmar. O sea, el tema de la firma en realidad me llevará 3, 4 días a partir de que todo esté completo, porque ya se trabajó en paralelo con todas las partes en la elaboración del proyecto. Claro. Tengo operaciones en que a lo mejor tengo 10 proyectos o 10 modificaciones, ¿verdad? Entonces, pues ya es un producto que cuando se entrega la versión final, pues ya está revisado y bendecido por todas las partes. Por supuesto, y bien lo decías ahorita, el famoso PLDFT, ¿no? Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de esos acuerdos mundiales que hace muchos años se hicieron en el mundo, allá por los 80s, donde la prevención del lavado de dinero fue importante. Aquí entramos muy tarde, aquí entramos casi a finales de los 90s, y sí, el tema de las actividades vulnerables y más sobre todo ustedes como notarios es muy sensible. Alejandro, ¿tú normalmente cuánto te tardas? Digo, es más rápido. Yo creo que de todo el proceso el catastro es más rápido, ¿no? Sí, mira, yo quisiera decirte que como parte del eslabón en estos procesos, a nosotros cuando nos ingresa una escritura, pues ya viene ampliamente revisada, autorizada por banco, por notario. En nuestro caso, más o menos de 2 a 3 semanas, digamos que es un proceso razonable, son 2 a 3 semanas el tiempo que a nosotros nos lleva a calificar una escritura y manifestar. Pudiera ser un poquito más corta, pero esto es debido a la carga de trabajo. El catastro municipal en Los Cabos más o menos llevaba un promedio de 3,500 a 4,000 trámites mensuales, de los cuales la mitad es escrituras públicas y avalúos. Entonces, a nosotros, digamos que desde la fecha de ingreso de una escritura pública, en lo que pasa a las áreas correspondientes de cartografía, manifestación, digamos que un promedio de 2 a 3 semanas es lo que estamos hablando, ya viene digerido. El tema en nuestro caso, Michelle, es que pues nos llega ya casi al final, ¿no? Entonces ya las notarías traen la presión de sacarlo rápido, y todavía si eso le agregas que después de manifestadas en catastro pasan otras 2 o 3 semanas al registro público, pues a nosotros se nos hace un cuello de botella en que la quieren de inmediato, que lo podemos entender. Y agregaría que el reto, siendo realistas, si le pones de inicio mes y medio en banco, mes y medio en notaría, mes y medio en el resto del proceso, está hablando de un proceso de 4 meses y medio a 6, y eso generalmente al extranjero creo que le cuesta trabajo comprender. El reto, Michelle, y me adhiero, es tratar de reducir los tiempos. No ha sido sencillo, ha sido un tanto complejo. Ahorita, en virtud de ello, Catastro pues reabrió el trato para con notarías públicas, precisamente para tratar de no detener en seco la operación inmobiliaria. Claro, y lo están haciendo virtual, ¿no, Alejandro? Oye, te vi muy activo, Eduardo, ahorita voy contigo, pero Jorge, rapidito, ¿tú tienes facultades aquí en Baja California Sur como para firmar los fideicomisos o no hay facultades aquí, los mandas a México? No, hay un delegado fiduciario en la plaza, no soy delegado fiduciario, lo fui muchos años, ahorita ya no. Está Eduardo Guerrero ahí en Cabo San Lucas, es quien firma los contratos. Perfecto, o sea, si hay firma localmente, en teoría debería ser mucho más rápido. Eduardo, te vi activo. Claro. Bueno, sí, son varios temas, como decía Alejandro, además del tema de catastro, pues ya traen, no sé, 2, 3 meses, viene el tema de registro público, que ese también tarda como, yo creo que más que catastro, en la mayoría de los casos. Es importante que veamos el tema de fideicomiso, porque obviamente, como decía Jorge, la idea es buscar una certeza en lugar de una prisa que nos pueda llevar a problemas en adelante. Lo que a mí me ha tocado como abogado es que cada vez los fiduciarios en sus formatos están asumiendo cada vez menos responsabilidades. Es decir, el formato que a mí me tocó trabajar en los 90, cuando yo recién estaba ejerciendo la profesión de abogado, eran documentos en donde el fiduciario asumía una serie de responsabilidades que obviamente a lo largo de los años y de litigios y de catorrazos
empezaron a poner ciertas restricciones en donde realmente se está usando el fideicomiso por necesidad, no por conveniencia. Y eso es lo que creo que se debe modificar, porque obviamente tenemos el fideicomiso porque pues casi no hay de otra. Y buscamos que los delegados fiduciarios que hay en la plaza, como mencionaba Jorge, está mi tocayo en Intercam aquí firmando, hay algunas otras que son firmas en México, en Guadalajara o en otras partes. Pero en temas de logística, eso quizás es lo de menos. Creo que se pueden ir, no sé, quizás reenfocando muchas de las preocupaciones, porque si ya el notario está obteniendo varias documentaciones que son las mismas que está obteniendo el fiduciario y que son sujetos obligados en la ley para evitar este tema de procedencia de recursos ilícitos y todo esto, creo yo como abogado, como parte, porque finalmente, vamos a decir, la mitad de mi trabajo como abogado se trata de inversiones inmobiliarias. Y yo sí lo sufro, esa es la palabra correcta, lo sufro, el proceso. Y bueno, pues obviamente está en mí explicarle al cliente por qué somos tan tardados y muchas veces yo asumir, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues es que y nunca me ha gustado echarle la culpa a nadie, simplemente, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hay esto y esto. Simplemente explicarles, porque el abogado al final de cuentas vende confianza. Si ya está usando el fideicomiso, es el medio legal para la adquisición, pero el fiduciario, vamos a decirlo con toda claridad, muchas veces se ha puesto sus moños para firmar una serie de escrituras en donde uno dice, caray, el negocio es bueno, pero es un mercado cautivo. Claro. Y quizás por ese tema no lo han destrabado de manera más ágil. Claro, derecho de réplica. ¿Se ponen los moños los fiduciarios, Jorge? Lo decía Pues, Eduardo. ¿A qué crees que deba el comentario, Eduardo? Mira, lo entiendo y yo poniéndome en su lugar a lo mejor pensaría lo mismo, pero hay que también entender por qué muchos fiduciarios han cerrado. Los más grandes, los bancos principales, cerraron su plaza fiduciaria. Entonces es cierto que la responsabilidad del fiduciario no ha sido menos porque tiene la encomienda de un bien inmueble, pero sí había mayor riesgo anteriormente. No voy a entrar mucho en el tema porque estamos viviendo otro momento. Sí. Ahorita la parte que nos corresponde, sí, a lo mejor es más fluido, pero el soporte documental invariablemente hay que completarlo. En adición a lo que comentaba Eduardo, el fideicomiso traslativo tiene un beneficio para el extranjero que es bien importante. Ahí designa un beneficiario para el caso de fallecimiento. Entonces, dando la identificación del sustituto y el acta de defunción, en ese momento se le designa como titular. Entonces, no hay necesidad de un juicio sucesorio. Él está ya determinado en el contrato y en ese momento automáticamente pasa a ser fideicomisario titular. Son de los pequeños beneficios adicionales que no se promueven mucho, pero que es importante que el extranjero lo conozca. Claro, y ahorita Eris me pedía la palabra, pero Jorge, antes de que te vayas, tienes muchos años tú en la parte fiduciaria, estuviste en Banorte, en Banor, ahora en Intercam, antes estuviste en Serfín, me acuerdo cuando Serfín era banco hace muchos años, tienes que como 30 años de fiduciario en la zona. No, pero tampoco. No tanto. Okay. 40, sí. Pues ha cambiado lo que era ser fiduciario hace 30 años en Serfín. Digo, porque uno que está muy joven, digo, pues ve lo del piquito de ahorita, ¿no? Pero más atrás, hace 30 años, 35 o 40, como dice Eris, ¿era diferente ser fiduciario cuando estabas en Serfín? 1993 estoy haciendo fideicomisos en este estado. Llevo más de 4,000 fideicomisos, más sesiones de derechos, sustituciones, extinciones, etcétera. Sí. Era un permiso a 30 años, hoy son a 50 años. El soporte documental era el pasaporte, tu solicitud y copia de la escritura y vámonos a solicitar el permiso. O sea, no había tanta revisión como ahorita. Qué bueno que hay más requisitos, pero yo creo que si unimos el promotor, el abogado, el catastro, la notaría, las agencias inmobiliarias, unificamos el soporte documental y hacemos una ventanilla única, por llamarlo así, donde todos podamos tener los mismos documentos y compartirlos, yo creo que va a ser de mucha ayuda en el proceso. Esa es una muy buena recomendación sobre todo que están ahorita los tres actores. Eric, pedida la palabra, adelante. Sí, lo que
lo que dice Jorge, pues es muy importante, pero la realidad es, volvemos al tema de la ley, que es lo que más nos está retardando ahorita, de la ley antilavado, por resumirla, ¿verdad? Y ponerle un nombre. Todos los sujetos, o sea, hay mucha incertidumbre y mucha generalidad y variedad en cuanto a la ley en sí y su reglamento. Sabemos que se van a multiplicar las obligaciones, es inminente, entonces pues vamos a tardar más, ¿verdad? Todas las partes, porque cada vez nos están pidiendo más requisitos. Estos requisitos han ido aumentando progresivamente. Digamos que México se vio obligado a entrar a este sistema, porque si no, pues no tienes acceso a créditos del Banco Mundial, etc., etc. Entonces, todo ha sido progresivo. El primer requisito es México tiene una ley, pues bueno, tuvimos ya una ley. Después, la GAFI, ¿no? La GAFI, los acuerdos de Wolberg, y de ahí nace la UIF, que ahora la usan como fiscalizadora. De ahí nace esto. Entonces, progresivamente nos van exigiendo más requisitos y debemos entender que cada vez va a haber más. Entonces, hay un mecanismo en la ley que creo que la autoridad debería de ejercer, ¿verdad? Y de poner orden a fin de establecer reglas de carácter general para dar cumplimiento a las obligaciones. Y si en una transacción está un fiduciario, está el notario, están el agente de bienes raíces, están los abogados de las partes y quien más se presente, ¿verdad? Y todos tenemos obligación ahorita de cumplir con la ley en sus términos y cada quien tiene sus asesores en materia de lavado de dinero y cada asesor tiene opiniones distintas, pues imagínate el relajo. Entonces, lo que se debería de hacer es que se emitan esas reglas de carácter general a fin de decir con precisión qué documentos y cómo se deben de cumplir las obligaciones en materia de lavado de dinero, ¿verdad? Y también establecer, se podría decir, bueno, pues si es una obligación que tiene que cumplir el notario, pues con que la cumpla el notario, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a revisar o para qué voy a pedir que 4 participantes de una misma transacción tengan expedientes de lavado de dinero? Si va a ser la misma información. Claro, pero hay que también, Erich, antes, perdón que te interrumpa, antes, pasaba, no digo aquí en Baja California Sur, no estoy hablando de aquí del estado, pasaba en otros estados que llegaban con las carretadas de billetes con los notarios y hacían operaciones en efectivo. ¿De dónde provenía el dinero? ¿Quién sabe de dónde? Y muchas transacciones inmobiliarias se hacían en efectivo. Alejandro, ahorita regreso con Erich. Tu GAFI, tu Wolberg, tu WIF, es el notario, ¿no? Realmente es el que te da a ti seguridad como catastro público. Esa es tu medición de certidumbre jurídica, ¿no? Sí, así es. Michelle, para nosotros le reconocemos la fe pública encomendada desde el Ejecutivo del Estado a los notarios públicos, a quienes se le encomienda dar certeza legal a los documentos que expiden. Entonces, para nosotros, como catastro, el que venga es un requisito formal y de ley, lo establece el Código Civil, que cualquier enajenación sea en escritura pública. Y lo que principalmente revisamos como entidad administrativa o municipal es que se haya cumplido con el pago de impuestos. Predial, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, básicamente. Claro. Entonces, y Eduardo, tú revisas también los escrow y tú revisas también, ves antes de dárselos a todos de que la propiedad, el título de propiedad esté bien, ¿no? También haces esa labor como abogado. Por supuesto, de hecho yo soy el que reviso con lupa muchas veces. Exacto. ¿Y no facilitas con esto al notario y al banco? Pues sí, pero lo que pasa es que al final de cuentas lo que mencionaba Alejandro es muy cierto. Hay una institución que es el notariado mexicano, que obviamente tiene esa fe pública. Entonces, mi labor realmente es por ejemplo, si estoy asesorando a la compra, definitivamente no solo me voy a limitar a revisar, como dice la ley del notariado, el antecedente inmediato anterior, sino yo tengo que irme hacia atrás, tengo que en todo caso, ya sea contratar a un servicio de
title insurance, en donde me van a hacer una búsqueda de título hacia atrás para darle esa certeza más allá de lo que estamos hablando, porque obviamente hay temas muy generales en el fideicomiso que se asemejan a cualquier operación tratativa de dominio, como por ejemplo el saneamiento en caso de evicción. Si la persona que resultó que vendió no era el propietario, bueno, pues obviamente tiene que responder frente al que está comprando. El fiduciario es una institución que va a coadyuvar en todo este proceso y definitivamente ayuda el que haya más ojos en la operación. Pero vaya, el valor agregado que uno como abogado, independientemente de si es fiduciario, notario o autoridad, es esa confianza, esa comunicación que tiene con el cliente, porque obviamente si a mí me preguntan con qué fiduciario, pues voy a decir con tal, con qué notario, con tal. ¿Por qué? Porque mi experiencia de más de 20 años en la materia, pues me dice, ¿sabes qué? Por aquí vamos, creo que es una notaría seria, creo que es una institución fiduciaria seria, y vamos por ahí para darle esa certeza, pero obviamente a mí me toca pues tener muchas cachuchas en ese sentido. Claro. Y Eduardo, ¿tú crees que se han perdido inversiones en Los Cabos por la figura jurídica del fideicomiso? Es un punto importante. Creo que por el tema de la tardanza, sí se han perdido algunas inversiones. A mí me ha tocado inclusive en operaciones, sobre todo ya de mucha extensión de tierra, sobre todo en otros municipios como por ejemplo Comondú, en donde por temas de inversión, por exceder los 2,000 metros que marca la ley, hay unas inversiones que están realmente ya muy vigiladas, y no solamente ellos, sino que, por ejemplo, Michelle, me piden como comprador, vamos a decir que yo soy el comprador, un plan de desarrollo urbano, casi como si fuera yo un municipio, cuando voy a comprar, no sé, 20 hectáreas, y yo, espérate tantito. Entonces, ese tema de requisitos es donde a veces digo, ¿saben qué? Vamos a constituir una sociedad mercantil, dependiendo si es un tema de inversión, y me ahorro el fideicomiso, que no ha sido las más de las veces, ha sido las menos de las veces, pero hay temas que también es importante que los fiduciarios pues entiendan, porque a veces entiendo la seguridad que brindan, la flexibilidad, lo que mencionaba Jorge, el tema del fideicomisario sustituto en caso de muerte, pero bueno, ese es en caso de que sea persona física el fideicomisario en primer lugar. Pero al final de cuentas, creo yo que sí ha habido alguna merma en estas inversiones, pero bueno, vamos a decirlo, no es ni por mucho una regla general, y aquí hay muchos fideicomisos, no solamente residenciales o individuales, sino fideicomisos que atañen a desarrollos enteros. Claro. De 700 claro, hectáreas, un fideicomiso empresarial. Pues para muchas cosas, ¿no? Digo, para no entrar en detalles de detalles fiscales y otras cosas. Pero Jorge, en tus 4,000 fideicomisos que has hecho, ¿qué es perfectible del fideicomiso? Y sobre todo ya no hablamos de costos ni de precios, pero ¿qué es perfectible? ¿Qué recomiendas que como área de abogados, ahora voy a hablar de los abogados litigantes y te voy a pasar la pelota a tu cancha, ¿qué le dirías a los abogados litigantes, man? Pues no generar un compromiso en este caso, de parte de ellos en cuanto al tiempo, hasta no establecer el negocio en sí, las características que tiene. Porque a veces llegan con nosotros, también vale la pena decirlo, cuando ya el contrato trae meses de estar en proceso. Y cuando llega aquí a la cancha, oye, me urge, pues sí, pero ya traías 2, 3, 4 meses atrás con el cliente y no habías llegado a la fiduciaria. Pues yo creo que ahí lo interesante es que se acerque con su fiduciario desde el momento en que tenga la perspectiva de negocio. Sí, hay que hacer la base, la búsqueda del título, la recopilación de documentación, pero si se hace un clic, una cadenita de servicio, que yo entiendo que lo hacen muy bien, encuentran un fiduciario, la secuencia la llevan bastante bien y no les agrada mucho romper la cadena. Me he encontrado con eso y está bien porque ya generaron una confianza con él. Entonces, yo más que sugerirles algo, diría, ábranse con su fiduciario, expresen cuál es el negocio. Algunos colegas tienen mucha experiencia en la parte fiduciaria. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el traslativo de dominio no es un contrato en el que se hace una compraventa y se va. Yo te puedo decir que hay traslativos de dominio, pero también con una cláusula de reversión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues a lo mejor vendieron a plazo, pero quiere tener la escritura ahorita.
porque el señor se queda 24, 36, 48 meses pagando o más, pero quiere tener una certeza jurídica de lo que está adquiriendo. Nosotros estamos haciendo eso. Entonces, hay otro tipo de negocio que se puede crear paralelo a las necesidades del cliente. Entonces, es importante que se acerque. Por supuesto, y cuando hablamos de eso, hablamos de también el hablar cuando ya llega a Catastro, Alejandro. ¿Te ha pasado que algún notario que te lleguen los documentos, tú digas, esto está pero bien mal armado, va para atrás? Fíjate que ha sido muy poco. Básicamente, refiriéndonos a conflictos, podría decir el que mencionaba Eduardo hace un momento, al tema de la revisión de los antecedentes de propiedad. Hay algunas zonas en las que específicamente sí tenemos detectado, pues que ahí vienen dos líneas de propietarios sobre un mismo bien inmueble. Si quieres hablar de conflictos, ahí es donde, más que porque vengan de un error de notaría, han sido muy contados los casos en los que haya habido duplicidad. El otro día, por poner un ejemplo, me llegaron 2 escrituras de diferentes notarios sobre un mismo bien inmueble derivado de una sentencia judicial, en la que en la sentencia se lo adjudicaban a uno y en otra sentencia se lo adjudicaban a otro. Entonces ahí le dimos derecho de prelación. Al que llegó primero por parte del juzgado es el que se le dio el favor. Eso por mencionar. Sí hay casos, son pocos. Sí. Creo que adquiere un valor agregado, como lo decía bien Eduardo, que creo que también lo hacen los notarios, en revisar el origen de la propiedad. Ahí eso creo que sí es importante, el ver de dónde viene. Entonces, vaya, pero sí por errores dramáticos por parte de alguna notaría pública son mínimos. Pudiera mencionar algunos errores de dedo en la descripción. Números de notaría. Sí, Erich, si a ti te ha pasado en el caso tuyo como notario que tú veas y digas esto viene pero mal armado, hay que regresarlo al fiduciario o al registro o a los abogados, ¿te ha pasado? Nosotros Sí, tenemos... sí, perdón. Alejandro, perdón, adelante. Sí, perdón, nomás para concluir esa parte, contamos con un área jurídica que cuando hay algún conflicto se revisa a detalle y si hay algo que nos hace pensar que no viene bien, la rechazamos argumentando la razón. Claro. Perdón, nada más. Erich. Sí, no, bueno, evidentemente nos ha tocado, no en muchas ocasiones, pero sí 2, 3 veces, que ha llegado gente con escrituras falsas, ¿verdad? Y que se presentan como antecedentes de propiedad de inmuebles. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y ha habido casos de que esas escrituras falsas se han inscrito y quedan como antecedentes de propiedad. Y entonces se generan problemas, ¿no? ¿Qué será, Erich? Es un tema bien importante la seguridad de la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad jurídica inmobiliaria. ¿Cuánto estará a nivel municipal inseguro en tenencia de la tierra? ¿Qué será un porcentil, un 10%, un 5%, un 20%? ¿Cuánto calculas más o menos por lo que has visto, Erich? Pues mira, es difícil de poner porcentajes. A mí me ha tocado, pues antes de ser notario tenía mi despacho, al igual que Eduardo, pues a la hora de revisar los antecedentes de propiedad, te estoy hablando de negocios grandes, ¿no? De que voy a comprar una propiedad de 500 hectáreas y hacer una revisión del título, irte hasta atrás, hasta casi de que salió del dominio de la federación, pues te llevas muchas sorpresas, te llevas muchísimas sorpresas. Definitivamente hay una necesidad real de modernizar los sistemas de catastro y de registro público de la propiedad. A mí se me hace increíble que pues, en nuestro municipio, todavía el registro se haga en libros de papel y en anotaciones a mano, ¿verdad? Cuando esos son susceptibles de que se los coman las cucarachas o que alguien arranque la hoja y se salga corriendo, que ha pasado, ¿verdad? Me ha tocado, pues, pedir al Archivo General de Notarías que se expida una copia certificada de alguna escritura en específica, de un volumen específico de un notario, y pues me ha tocado
que no existe el volumen, que no está por alguna razón extraña, que tampoco están los documentos al apéndice. Entonces, pues son muchos los problemas. Sí, se tiene que invertir y que modernizar y los sistemas de catastro y de registro público. Ha habido intentos y yo creo que esto es un tema de discusión permanente. Lamentablemente, pues las autoridades, la duración de las administraciones municipales muchas veces es muy corta. En lo que llegan, se liberan las broncas que les dejaron los de atrás, entienden el sistema y después preparan la entrega, pues se quedan las cosas importantes, ¿verdad? Claro. Sin resolver. Claro. Pero, Eris, tengo que ir con Alejandro porque veo que le metiste, vas ganando 1-0, le metiste un gol ahí a Alejandro. Alejandro, ¿qué opinas tú? No es gol, ¿verdad? Lo digo muy lo digo muy proactivamente, por supuesto, no es un gol. Y tienes mucha razón porque no es tu opinión nada más, es la opinión de muchos colegas, amigos, conocidos, gente de crédito, materia. Entonces, que es importante el cambiar el sistema de registro público y también el tema, lo que tú decías, de que quede de manera electrónica o de alguna manera que dé un poco más de seguridad, más que en papel. Alejandro, más que ese gol, es un sentido de, ¿qué tú opinas de esto? Claro que sí, Michelle, muchas gracias. Y sí, pues mira, no puedo más que coincidir con los comentarios de Eric en cuanto que la modernidad es una realidad a la que ya tenemos que aplicarnos las dependencias, tanto municipales como estatales. Se han hecho esfuerzos, efectivamente, nosotros contamos con una cartografía digital, digamos que desde 2009, 2010, se ha ido capturando de manera digital y escaneando. Tenemos un avance cartográficamente, pero ahora con este tema de contingencia, pues nos hemos visto en la necesidad de acelerar un poco esos procesos y modernizarnos. Son complejos, Michelle, Eric, son un tanto complejos porque intervienen diferentes dependencias y diferentes actores. Decirles que hemos intentado empezar a aterrizar algunas cosas, como lo mencionaba en algún momento con Michelle, tenemos ahorita la posibilidad de hacer una revisión vía digital a través de correos electrónicos y en atención a los peritos y a los notarios. Va a ser un punto importante valorar o analizar el tema de las firmas electrónicas, porque también hablamos de la certeza legal, que nos queda claro como catastro, es una prioridad que queremos darle a los usuarios, entiéndase ciudadanos, notarios, contribuyentes, etcétera. Entonces, como conclusión de estos últimos días, nos queda claro que la modernización es necesaria, es inminente. Sin embargo, por la experiencia hemos visto que son procesos. Manual, pues tenemos que como darle vuelta a la hoja con lo que empieza a partir de que se inicia esa nueva modernización, porque ya ha habido esfuerzos. Entonces, claro. Y ahí, Alejandro, abonándole un poquito a lo que decía Eric, y me sumo a ese tiro libre. Alejandro, ¿qué dirías tú si tuvieras la oportunidad de cambiar 3 cosas? Porque siempre habla uno de las cosas que hace bien, pero de las cosas o las áreas de oportunidad que uno tiene como catastro, ¿cuáles sería tu 1, 2, 3 de áreas de oportunidad que tendrías? ¿Qué sería el personal? ¿Tendrías nuevos procesos? ¿Cuál sería tu 1, 2, 3? Mira, ahorita yo creo que el primero sería en actualizar información cartográfica. Ciertamente el último vuelo fotogramétrico que tuvimos, que es con el que se hace una radiografía de los inmuebles en el municipio, fue del 2017. Esto es hace 3 años ya. Entonces, yo creo que una de las primeras apuntes que debemos de hacer es primero confirmar que a través de la tecnología, y lo dijiste y lo mencionaste muy bien, Michelle, primero apoyarnos en tecnología para mejorar los procesos, de la mano con capacitación de personal. Ha sido siempre un tema o un tabú que para los cambios el recurso humano generalmente es el que se opone. Puedo decir que en la dirección que tengo la oportunidad de elegir el día de hoy, pues hay buena dinámica, hay buena intención de mejorar las cosas, pero estos serían los 2 primeros retos. Apoyarnos en tecnología para mejorar la cartografía y hacer análisis de los procesos internos con los que ya tenemos.
quisiera decir que estamos razonablemente bien, pero obviamente quisiéramos estar mejor. Sí queremos recortar esos tiempos. Hemos trabajado en eso. Anteriormente, los procesos en catastro eran de 6, 7 semanas. Tratamos de reducirlos a la mitad para que sean de 3 a 4 semanas. Obviamente, lo ideal sería mejorarlo. Un proyecto también, y que sería el tercero con el que traemos y que quisiéramos trabajar con las empresas que a esto se dedican, es crear una capa, así se le llama, digital de la información para que podamos cruzar información con planeación y desarrollo urbano y por qué no con alguna otra dependencia para mejorar. Esto mejoraría la vida administrativa municipal, pero para el efecto inmobiliario, creo que el primer paso es pues mantener la carga de trabajo, el digitalizar la información que nos va llegando para recortar ese rezago, eso sería lo primero, que lo hacemos, pero a lo mejor si llevamos algún porcentaje ligero de rezago. Ese sería el primero. Y el segundo es invertir a lo mejor en la capacitación de personal para reducir pasos en los procesos. A un mediano plazo, a los próximos 3 a 6 meses, creo que eso sería a lo que apuntaríamos. Y tiempos, lo que yo he escuchado aquí es tiempos del proceso de fideicomiso también ayudaría, lo mencionabas el tema del personal. Ahora, pregunta Alejandro, ¿tienes el apoyo del tesorero municipal y de la alcaldesa para la mejoría dentro del catastro? Fíjate que sí, agradezco que lo menciones. Contamos con el buen apoyo y a consejos del tesorero municipal, contador Rigoberto Arce Martínez, y también con el apoyo de nuestra alcaldesa Armida Castro Guzmán. Puedo decirte que me siento con un gran apoyo por parte de los dos y una gran confianza hacia mi persona. Aquí, como te lo decía, a veces en la administración pública los procesos son complejos. Lo que a nosotros nos toca para este año es impulsar la licitación de esa actualización o esa modernización. Estamos prácticamente a mitad de año y obviamente una licitación o en ese sentido pues nos lleva algo de tiempo, pero lo vamos a empezar a cruzar ya con ellos. Sí contamos con el apoyo. Cabe mencionar que obviamente también a nivel municipal, pues los ingresos se han visto, han caído Bueno. en los mismos porcentajes de todos los negocios y de toda la comunidad. Pero sí me siento apoyado, sí siento el respaldo, tanto del tesorero como de la alcaldesa, Armida Castro, por lo que habremos de empezar a retomar los pasos para impulsar la modernización. Es una realidad que ya estamos viviendo, es algo que se ha venido hablando en mucho tiempo. Hay avances, no puedo negar que ha habido avances. Tenemos, te digo, en comparación al resto de los municipios del estado, nosotros contamos ya con una cartografía digital. Quisiera, si me lo permites, anunciar nuestra página de catastro, que es www.catastroloscabos.gov.mx, donde ya se cuenta con una versión pública de la cartografía municipal, entre otros trámites, ¿no? Este es un primer paso muy bueno. Contamos al día de hoy con un sistema de escáner para poder ir subiendo nuestra información de manera digital, precisamente conscientes de la certeza legal que se le debe dar a la información. Por supuesto. Ahorita, para concluir, en este punto, definitivamente la modernización es algo a lo que debemos de enfocarnos en un futuro mediano plazo. Claro, por supuesto, Alejandro, pues muchas gracias. Ahí está el 1-1, mitos y realidades del fideicomiso ante el COVID-19. Con profundo, empataron 1-1, así queda el América Cruz Azul ahorita que está parada la liga de fútbol. Casi. Sí, me está ganando el tiempo. La verdad es que si usted está viendo esta mesa, va a estar en YouTube puesta, por supuesto. Si usted está viendo esta mesa, yo quisiera seguir. Hay muchos temas y está muy picante, está muy sabrosa. Yo creo que de las mesas, ya esta es la 8ª mesa que hacemos de la primera temporada, pero está muy sabrosa, pero casi nos gana, como siempre es en los medios, nos gana el Rey Cronos y tengo que empezar casi a conclusiones. Pero antes de ir a las conclusiones, Eduardo, te quisiera hacer una pregunta y de ahí después de la tuya empiezo con las conclusiones. ¿Tú cómo ves todo este sistema, este engranaje que hay entre los notarios, entre los bancos, entre las autoridades, en este caso la de catastro? ¿Tú qué le pedirías? Porque a lo mejor Alejandro pues, no trae el presupuesto, no trae el recurso. Los notarios, digo, tú trabajas con muchos notarios y también trabajas con muchos bancos y demás. ¿Cuál sería el filtro principal? Si hay voluntad, yo los escucho a los tres, a la autoridad, al notariado y a la banca,
y traen ganas de hacer cosas, pero pareciera, yo te veía haciendo señales ahorita que estaba hablando Alejandro y también el notario y también la banca. ¿Qué quisieras tú decirle antes de concluir esta mesa ya para pasar a las conclusiones? Gracias, Michelle. Pues obviamente existe esa voluntad, que eso es importante. En cualquier proceso humano va a haber fallas. Es un punto a favor de todo este proceso el que existan notarios públicos licenciados en Derecho, que son conocedores de la materia inmobiliaria, que son conocedores del tema de fideicomiso, y que obviamente ese proceso, abonando a esta certeza jurídica que estamos buscando, pues todos los operadores en el tema del fideicomiso. Lo que bien mencionaba Jorge, el tema del fiduciario es crucial, no solamente es un solo producto el que manejan, el tema de la certeza se traduce, además de la voluntad que existe en los delegados fiduciarios, en toda esta parte necesaria del proceso en el fideicomiso por el tema de la ubicación del municipio de Los Cabos, con la integración de ciertos procesos en donde se puede llegar a cruzar más la información y que un documento que ya fue visto, un comprobante de domicilio vigente que ya fue visto por el notario, que ya está, se pueda subir, no sé, un tipo intranet o una cosa así, en donde tengan acceso para que digan, ah, pues sabes que este documento ya está subido y ese mismo lo pueden usar. Lo pueden bajar. Y entonces ahí, Eduardo, y qué bueno que abres ese tema. Voy a ser muy puntual y ayúdame con las respuestas puntuales por el tema de tiempo. ¿Qué le pedirías en ayuda a Alejandro? ¿Qué le pedirías al tesorero municipal si pudieras dialogar con él, que le dé de presupuestos, etcétera? ¿Y qué le pedirías a la alcaldesa si platicaras con ella? Y aparte, no está en esta mesa la licenciada Garay Saar, que es la titular del registro público, y quien cuando nos vea, pues le mandamos por supuesto un enorme saludo al gran trabajo que están haciendo. Pero ¿qué le dirías también al registro público y al secretario de Finanzas del gobierno del Estado, Isidro Jordán, y bueno, al gobierno del Estado, en el tema del registro público, que no tocamos mucho en esta mesa, pero si los tuvieras las 4 así opciones de poder platicar con ellos y que tuvieras la varita de Harry Potter y dijeras, vamos a moverla, ¿qué les pedirías? Pues digo, creo que es una pregunta que como buen abogado no puedo ser muy concreto, porque son varias vertientes. Creo que el punto importante en cuanto a gobierno es el tema de presupuesto, y creo yo que es tratar de hacer con menos lo más posible. Siempre el tema de la restricción presupuestaria es un tema fundamental, pero si desde la óptica de seguridad jurídica se le puede decir a la autoridad, a ver, tú quieres recaudar más impuestos, tú quieres tener más ingresos, bueno, entonces vamos a hacer la manera en que sea más fácil el realizarlo, porque si nosotros estamos buscando propiedades de venta y de transacciones millonarias en dólares, pues obviamente son ingresos importantes en cuanto a ISABI, en cuanto a derechos de registro, y todo esto que se puede ir multiplicando. El presupuesto no depende necesariamente de ellos, de la autoridad administrativa, el Congreso del Estado lo va a aprobar, pero creo que desde el enfoque es, a ver, vamos a buscar que la certeza jurídica sea el medio por el cual estén encauzándose más inversiones, porque obviamente los capitales son muy nerviosos como las golondrinas y se nos van a ir, y si Los Cabos no está dando el ancho para algunos temas, pues van a buscar otros lados en donde sí estén dando esas oportunidades. Entonces nosotros, que ya establecimos aquí nuestra vida, que ya tenemos aquí una experiencia, trato, creo que el gobierno debe entender que son transitorios y que los operadores actuales no necesariamente van a ser los mismos el día de mañana. Son 3 años de administración municipales, ahora ya con la posibilidad de la reelección cambia un poco el escenario, pero al tesorero es lo mismo, vamos a buscar que los procesos sean más fáciles, y con la presidenta municipal que tuve la oportunidad de platicar con ella, recién ingresó en el cargo, de hecho Alejandro nos hizo favor de invitarla a la barra en una de las sesiones que tuvimos, es buscar esa misma certeza jurídica y decir, bueno, es que en nada nos va a beneficiar que haya más inversiones cuando esas mismas inversiones pueden estar sujetas a riesgos no necesarios. ¿A qué me refiero con riesgos no necesarios? Bueno, muchas veces se nos pudo haber evitado con un mejor proceso integrado entre las partes. Y lo que bien mencionaba Jorge, hay mucho tema de fideicomiso que se le puede sacar más provecho como un instrumento de protección. Creo que eso es importante que la gente lo sepa, los que nos están escuchando que no son técnicos en la materia,
que hay diversos fideicomisos, y no solamente este que nos ha obviamente abarcado más tema de la conversación, porque es lo más normal, pero digo, hay de la administración empresarial, en cuestiones patrimoniales, en fin, hay tantas cosas, pero digo, para resumir tu pregunta que fue amplia, creo que esas son de las cosas. Registro público, creo que ese sí es un tema que está como en la dimensión desconocida. Entiendo que hay procesos que son muy tardados y registro público es punto y aparte. Es otro tema. Bueno, ya invitaremos a la licenciada Garayzar a platicar sobre el tema del registro público y sobre todo, muy importante ahora que depende ya del Estado, del gobierno del Estado. Y bien lo decías, nadie está peleado con su dinero. El tema del ISABI es importantísimo, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles para uno de los principales ingresos del ayuntamiento, y entre mayor medida de actividad tengas entre los notarios, entre los banqueros, etcétera, mayor ingreso tienen los municipios. Tengo que terminar esta mesa ya empezando con las conclusiones de esta mesa mitos y realidades del fideicomiso ante el COVID-19 y estamos en la etapa ya de conclusiones. ¿Algún comentario final, algo que quieran decir, estimado Eric Kaumann, tú como notario, algo final que quieras puntualizar? Sí, gracias. Pues mira, nada más muy rápido. Tres temas. Uno que se refiere al tema central de esta charla, que es el fideicomiso. Ahí la petición sería para la Secretaría de Relaciones Exteriores de eliminar criterios casuísticos que no existen en ley y en ninguna regla de carácter general. Por ejemplo, de limitar el tamaño de las propiedades que puedes adquirir vía un contrato de fideicomiso, te preguntan a qué distancia está de la zona federal, en fin, qué inversión vas a hacer, etcétera. Ninguno de esos criterios está establecido hasta donde yo conozco en una ley o en un reglamento o en una disposición. Entonces son criterios pues caprichosos, ¿verdad? Pero así ha sido siempre. El origen del fideicomiso fue ese decreto donde se le autorizaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores con absoluta discrecionalidad de autorizar, y esa discrecionalidad ha trascendido hasta nuestros días y eso conviene eliminarlo. Segundo, en el tema de acelerar o de darle fluidez a las operaciones, el tema a que me refería, que ahorita es relevante en tema de lavado de dinero, el que se emitieran reglas de carácter general para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, a fin de que pues, no tengas que repetir el mismo proceso con cada uno de los actores que intervienen en las transacciones inmobiliarias. Y tercero, que es el de seguridad jurídica, que nos referimos ya al final de registro público y catastro. Aquí más que nada es una propuesta, son temas que desde que yo llegué a cabo, que soy el más viejo de todos ustedes, ¿verdad?, han estado en la mesa de discusión. El de más experiencia, ¿no, Eric? Claro, claro. El de más experiencia. Claro, claro. Y a lo que voy es, son temas complejos, son temas que requieren de mucho tiempo para solucionarse sin recursos. Aquí la propuesta sería, y también toca, interesa el tema de los fideicomisos, y en eso Jorge tiene mucha experiencia. Pues en el Estado se ha tenido muy buena experiencia con fideicomisos de recursos para manejar el fondo de promoción. Hay un fideicomiso que creo que está contigo, Jorge. Hay otro fideicomiso también para el impuesto sobre nóminas. En fin, destinar recursos, ¿verdad?, que genera la propia actividad inmobiliaria. Yo ahorita en ISAI se paga la tasa del 2%. Si dices que se aumente 1.5, hay estados que pagan 3, 4% de ISAI, ¿verdad? Eso cada estado lo decide. Nosotros pagamos el 2%. Si pudieras poner un 0.2% adicional y que ese 0.2% se afectara en un fideicomiso, ¿verdad?, de fuente de administración y pago para modernizar el catastro y el registro público, sería un gran avance. Creo que se puede hacer, hay la experiencia con otro tipo de impuestos y contribuciones. Correcto. Creo que sería algo muy útil a largo plazo y que serviría para dar seguridad jurídica y blindar al municipio, lo cual multiplicaría las inversiones en este sector, ¿verdad?
Por supuesto, sobre todo, Eric, qué buena propuesta acabas de hacer. Y Jorge, a ti te tocó hacer el fideicomiso carretero hace muchos años aquí en Los Cabos. Así es que pues, ahí está el molde, Alejandro, una propuesta del licenciado Erich Kaumann, notario público número 31 aquí en el municipio de Los Cabos. Erich, muchas gracias. Una propuesta que hay que tomar muy, muy en cuenta y que la escuche usted aquí en Land & Bolden Magazine. Muchas gracias. Jorge, nos vamos contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones de la mesa? Muchas gracias, Michelle. En principio, agradecimiento para compartir esta mesa con los 3 expertos que están con los que me tocó compartir. En la búsqueda de soluciones, todos tenemos que jalar para un mismo lado. Creo que hay la dinámica y las ganas de hacerlo. ¿Por qué no generar un formato único para bancos? Cada banco tiene su formato y el cliente, el abogado, el que llena la hojita, no agarra la onda y pone unas cosas por otras, en fin, que generen así como cuando tú llenas para sacar tu pasaporte, es un trámite en relaciones exteriores. Bueno, pues igual, la misma información para todos los bancos, le cambias el loguito, pero va a ser lo mismo para cualquier fiduciario. Ese es punto número 1. Punto número 2, nos estamos peleando todos por el PLD, no lo pusimos nosotros, no lo inventamos nosotros. Bueno, pues que nos lo valide la autoridad. Oye, aquí están los actores, emite un juicio, un dictamen respecto a estas personas que intervienen, órale, y es válido para todos. Nosotros nos blindamos con eso. El banco gasta mucho dinero en el área de cumplimiento, que es nuestra policía interna. Entonces, bueno, ahí tendríamos en ese renglón nada más un punto número 2 con un dictamen único a nivel federal que puede ser la propia Secretaría de Relaciones. Y 3, un registro de los participantes que intervienen en una operación. Todos tenemos obligaciones, todos los bancos, el corredor inmobiliario o asesor, el notario, el catastro. Ese registro lo puede llevar la notaría. En esta operación intervienen, esta parte vende, esta parte compra, esta es la agencia inmobiliaria, este es el corredor designado, este es el abogado asesor y esta es la fiduciaria con este delegado fiduciario y corre el trámite. Entonces, al catastro, a todos nos ayuda porque tenemos una radiografía de entrada de cada operación. Yo creo que con eso, si hay disposición de todos y empujamos por ahí, vamos a ayudar mucho en los procesos. Cada banco tiene una facultad discrecional a veces de pedir o dejar de pedir ciertas cosas y a veces se convierte en una ventaja competitiva contra los demás o un honorario más barato. Entonces yo creo que el cliente teniendo un proceso limpio, nítido, seguro, con un tiempo razonable, se va con la institución que más experiencia tenga y que mejor servicio le dé. Por supuesto, el licenciado Jorge Piquet, Ejecutivo Financiero Regional Turístico para Baja California Sur de Intercam Banco, un banco que inició como cambiario, después se hace banco y ahora fiduciario aquí en Baja California Sur. Alejandro, ¿con qué te quedas de la mesa, Alejandro Arechiga? Muchas gracias. Pues la verdad que agradecerte la oportunidad de participar con los integrantes de la mesa de diálogo, felicitarlos por la revista digital Land & Building. Agradecerle la confianza a nuestra alcaldesa Armida Castro Guzmán y al tesorero Rigoberto Arce Martínez, por supuesto. Yo concluiría con los retos de nuestra cancha, sería continuar o mantener o redoblar esfuerzos con la modernización digital. Eso creo que ya por todos lados vamos a coincidir que esa es una gran necesidad. Mejorar tiempos en cuanto a lo que nos va de la mano con esa modernización, apoyándonos en tecnología y en capacitación al personal o al recurso humano. Yo me voy con esos retos, con impulsar los procesos internos dentro del municipio para buscar la posibilidad de que esto sea una realidad. La propuesta del notario, muy razonable, muy interesante. Creo que está abierto, sería interesante el análisis por el tema del incrementar impuestos. Siempre a nosotros nos toca como gobierno, es sensible para quienes forman parte, pero sí a lo mejor etiquetar una parte de eso para la modernización permanente de las dependencias a las que le corresponde, suena muy interesante como el mantener. Y aquí el reto en eso sería el lograr ilustrar el costo-beneficio. Entonces, me lo llevaría de tarea esa parte del análisis de ISABI, que es un tema de ingresos, o dentro del impuesto predial etiquetar un porcentaje para la continua mejora del catastro municipal.
lo hemos venido valorando, pero creo que hay dependencias como ingresos, el mismo tesorero o la tesorería, así como la presidenta, con quienes hay que aterrizarlo. Pero muy válido el comentario y agradecer nuevamente, felicitarlos a todos por sus acertadas participaciones. Gracias, Michelle. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por su participación. Al licenciado Alejandro Arechiga de la Peña, director municipal del Catastro, el Catastro aquí en el municipio de Los Cabos. Y Eduardo Tapia, cerramos contigo. Eduardo, ¿cuál sería tu conclusión de la mesa? Gracias, Michelle. Pues obviamente, nuevamente agradecer la participación de todos los abogados aquí que me precedieron, a ti por esta excelente coordinación, Michelle. Y en cuanto al tema del fideicomiso, es importante que la gente que nos esté escuchando sepa que existe este vehículo legal de certeza jurídica para la inversión inmobiliaria, pero no solamente ello, sino también para el tema patrimonial, de protección. Y como iniciaba en la mesa diciendo que lo que nosotros vendemos como profesionistas es confianza. Y si esa confianza la logramos transmitir a través de una autoridad sensible y a través de los notarios y los delegados fiduciarios que estén conscientes que los procesos, creo, se pueden acortar, se pueden simplificar de alguna manera, cumpliendo con la ley, porque finalmente es un tema de interpretación muchas veces de qué requisitos están solicitando, pero obviamente me quedo yo con un buen sabor de boca con todas las aportaciones que nos hicieron favor de demostrar acá Eric, Alejandro y Jorge. Nuevamente, gracias. Al contrario, al licenciado Eduardo Tapia, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de aquí del capítulo de Baja California Sur, en concreto, al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que si hiciéramos un programa de televisión le pondría Shark Tank Inmobiliario. Así es que pues muchas gracias, Eduardo, nuevamente Alejandro, Eric, por supuesto, y Jorge, muchísimas gracias por la participación en esta revista Land & Building con el tema mitos y realidades del fideicomiso ante el COVID-19. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.